14, Felipe, y mientras sigue secuestrado el pequeño Lian de 11 años en Jamundí por las disidencias, mientras es incierto el futuro de la suspensión de operaciones contra las disidencias de las FARC en el Catatumbo, que siguen atacando con drones con explosivos a la población, Sí, mientras hay alertas frente a la posibilidad de que haya un apagón el año entrante en Bogotá por la falta de acción en torno a los nuevos proyectos, mientras estamos en una cantidad de líos, en una cantidad de problemas, el gobierno se debate entre dos aguas. Por un lado, la consulta popular, su campaña electoral, y por otro lado, la pelea en la que no hay bala perdida entre dos de las personas más cercanas al presidente Petro: el ministro del Interior Armando Benedetti y la canciller Laura Sarabia. Increíblemente, el gobierno sobrevive a una pelea que ya es pública, abierta y notoria. sí, no sé si sobreviva. Yo creo que sobreagúa porque, tal como usted lo dice, el país tiene una cantidad de problemas insolucionados, en fin, lo que usted acaba de mencionar. Y entre tanto, los ministros Sarabia y Benedetti se disparan y se disparan y se disparan y se echan vainas y el uno dice y el otro dice. Y a mí todo esto me parece grotesco, Ricardo. Realmente es que no sé cómo calificarlo, ¿sabe? Sí. Me quedo sin Pero palabras. mire que hay un nuevo Porque capítulo. si dijera las que estoy pensando, Sí, no. nos cierran la emisora. No, Felipe. Sí. Mejor no las diga. Piénselas, No, por pero no eso. las diga. Mire, el nuevo Pero capítulo. lo dice usted por algo en especial. Sí, porque hay un nuevo capítulo de esta historia de la pelea Ah, entre Benedetti, el ministro Benedetti y la canciller Laura Sarabia, que creo que está motivada por la columna que comentamos ayer del abogado Mauricio de Pava Pava. en el periódico Ujú, El Tiempo. ujú. Hablando de lengua de serpiente, hablando del Señor de Sí, los Anillos, hablando de quién le hablaba al oído al rey, asimilándolo al presidente Petro para llevarlo a tomar malas decisiones. sí. La respuesta vino con toda su fuerza del ministro Benedetti por redes sociales en un mensaje un poquito críptico, un poquito enredado, un poquito Mm. oculto, y ya hay respuesta, Felipe, del abogado Mauricio Pava. Y le repito, aquí no hay bala perdida. Camila Carvajal. Y no solo no hay bala perdida, sino que, Ricardo, hay mucha gente al frente de esta pelea, de este nuevo capítulo entre la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior Armando Benedetti. Yo sé que lo que vamos a hablar es un poco complejo, está enredado, pero voy a intentar ser lo más clara posible y que los oyentes nos lleven en esta línea de tiempo y de nombres para intentar entender el episodio de hoy de la pelea que se está dando entre dos de las personas más cercanas e importantes para el presidente de la República, Gustavo Petro, en su gobierno. Recuerden que ayer aquí comentamos la famosa columna de opinión El Señor de los Anillos y Lengua de Serpientes, que en resumen era la columna de Mauricio Pava en el periódico El Tiempo preguntando quién le habla al oído al presidente de la República. Esta mañana eso tiene desarrollo y es un trino que ha puesto el ministro del Interior, Armando Benedetti, en el que se pregunta: ¿qué tienen en común Laura Sarabia, Mauricio Pava, Daniela Andrade, FOMAC, Fiduprevisora y Luis Alfredo Quesada, Óscar Ibáñez, Sergio Ramírez Corredor, Ibáñez Abogados SAS, Collegales, Taxa Consultores SA? Ya hay respuesta de la Fiscalía. Ese es el trino que pone Armando Benedetti, que aquí con nombre propio escribe Laura Sarabia. Acuérdese que Benedetti una y otra vez dijo que él ya no hablaba ni mencionaba a quien había sido su secretaria. Y se pregunta Armando Benedetti qué tienen en común. Pues, Ricardo, en común se refiere Armando Benedetti a una historia que conoce el país desde diciembre, mediados de diciembre, 15, 17 de diciembre de 2024, cuando se denunció que en Fiduprevisora, que la Fiduprevisora, usted sabe que es la entidad vinculada al Ministerio de Hacienda que administra la plata del FOMAT, el Fondo Nacional de la Salud, de los maestros en Colombia. En ese momento, a mitad de diciembre, se denunció presunta irregularidad en la manera como en Fiduprevisora
entregaron contratos por 1.6 billones de pesos a 7 operadores de la salud. Y decía la denuncia que lo habían firmado los contratos para entregar ese 1.6 billones de pesos a través de uno de los nombres que está en el trino del ministro Benedetti, Daniela Andrade Valencia, que era la vicepresidenta de Fidu Previsora y que por eso es la investigación. Entre otras cosas, ella es la pareja de Jaime Ramírez Cobo, que está mencionado en el otro escándalo, en el de la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y que como último dato de ella hay que recordar que terminó en una notaría, le dieron la notaría 36 de Bogotá cuando salió de Fidu Previsora. Y entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Pues que todos estos nombres están al menos mencionados en ese escándalo de los contratos de Fidu Previsora por 1.6 billones de pesos. Mauricio Pava, pues que es el abogado, ex abogado del presidente Petro, que en la columna de ayer se firmaba como conjuez de la Corte Suprema. Daniel Andrade, que le acabo de contar qué hacía en Fidu Previsora y qué relación tenía con el gobierno, y también la relación con Jaime Ramírez Cobo. Pero los otros nombres que aparecen, está Oscar Ibáñez, reconocido abogado en muchos procesos, ojo con esto, de Dilian Francisca Toro, y por eso el trino de hoy de Armando Benedetti, usted dice que aquí no hay bala perdida. Acuérdese que Benedetti, el ministro del Interior, también tiene esa pelea casada, podríamos decir, con Valle, con la gobernadora Dilian Francisca Toro. Cuando habla de Ibáñez Abogados SAS, se refiere a la casa de abogado de Holman Ibáñez, igual que los otros nombres, son firmas de abogados, y la denuncia desde diciembre del año pasado es que esas firmas habrían participado, ayudado, mejor dicho, están mencionadas en la manera como se firmaron esos contratos en Fidu Previsora para la plata de la salud de los maestros del FOMAC, que es una investigación que avanza en la Fiscalía, particularmente contra Daniela Andrade Valencia. Eso es lo que tienen en común. Ahora queda una pregunta. Cuando el ministro Benedetti escribe en el trino, ya hay respuesta de la investigación. Tiene que ser que el ministro sabe lo que todavía no conocemos, y es qué dice la investigación de este caso de Fidu Previsora. Como último dato, Ricardo, le cuento que esta mañana, conocido este trino del ministro del Interior Armando Benedetti, hay respuesta de Mauricio Pava, el de la columna del Señor de los Anillos, el que también está aquí mencionado, ha puesto un mensaje en su red social, en X, también con pregunta, y escribe Mauricio Pava: ministro Benedetti, no sé qué tengan que ver las otras firmas, refiriéndose a los colegas abogados que están mencionados en el trino de Benedetti. Pero le refresco la memoria, en 2015 con la Fiscalía metimos presos a una parte importante de los corruptos del FOMAC en Córdoba por más de 64.000 millones de pesos. ¿Le suena? Así termina el trino. El de Benedetti con una pregunta, el de Mauricio Pava con otra. En ese escándalo, Camila, gracias, que también ha sido mencionado el hoy ministro Armando Benedetti, el escándalo del FOMAC en el departamento de Córdoba. Por eso él le suena. Y por eso es que le pregunta de manera irónica a Mauricio Pava, ¿le suena? Ahí es donde están las dos preguntas. El primero, el ministro diciendo qué tienen todos ellos en común, incluso la canciller Laura Sarabia, Mauricio Pava respondiendo que si le suena el escándalo de 2015 con la plata del FOMAC en Córdoba. Ricardo, esto es una pelea que está escalando y que voy a seguir con lo que usted empezó. Vamos a ver quién es el próximo en disparar. 8:23 minutos, Felipe. Lo que me llama la atención de todo esto es que el gobierno del presidente Petro llegó al poder con la bandera anticorrupción, y vea cómo sus alfiles se acusan mutuamente de graves casos de corrupción sin que nada ocurra, sin que el presidente diga una sola palabra. La bandera quedó accesoria, porque están pasando de agache todos los escándalos de corrupción. Pero es que no lo tocan, ni le afectan, ni le preocupan. No, y él tiene ahí dos ministros peleando y ese no es un tema que a él lo desvele. Lo desvelarán otras cosas. Pero pues es que el cambio de la mano de estos personajes pues no se podía hacer, no había cómo hacerlo. No, y esto pues... Ricardo, y mire que esto... Yo creo que ya no le hace daño ni al gobierno, ¿sabe? Yo creo que el gobierno, el presidente específicamente, tiene ahí un teflón. Mire, pero pues esto ya pero no, Felipe, creo que si uno por ejemplo Luis se pone a Ernesto. ver en redes sociales
personas muy jugadas con el proyecto político del presidente Gustavo Petro, Beto Coral y otros, digamos, tuiteros que han sido, digamos, fervientes seguidores de Gustavo Petro como senador, como líder de oposición y ahora en el gobierno. Lo que ve justamente es que a lo largo de este episodio, de estos capítulos que se van que van avanzando de la pelea Benedetti-Saravia, pues les genera profunda frustración. De hecho, reclaman siempre que por qué entonces personas distintas a las filas de la izquierda o de los que han estado en esa lucha durante años no hayan llegado a esas posiciones tan importantes, y sí personas que llegan justamente a destazarse en público, como lo están haciendo lamentablemente dos importantísimos miembros del gobierno nacional. Y uno se queda pensando, Ricardo, por qué el presidente, cuando tomó la decisión de dejar ir tanto a Laura Saravia como a Armando Benedetti, recuérdelo usted, apenas estalló el primer escándalo de ellos dos, que de manera simultánea les pidió la renuncia y los apartó del gobierno. ¿Por qué cambió de decisión? Porque esa era la decisión adecuada en ese momento. Sacar de su gobierno dos personas que iban a desarrollar esta pelea como dicen por ahí, pelea de comadres, donde se iba a conocer todos los secretos más oscuros y sórdidos que pueden tener, y que lo único que le hacen es daño al gobierno y a las causas que pretende defender y representar. Entonces uno se pregunta por qué volvieron. Y lo que sí que ha demostrado es que pues ha sido un error grandísimo, por lo menos para lo que representaba ese legado de lucha contra la corrupción. La bandera del cambio quedó arriada en el gobierno del presidente Petro, en lo particular frente a la lucha anticorrupción. Gustavo Bolívar hace apenas 24 horas reconocía que el presidente Petro había tenido que venderle el alma al diablo. Totalmente. Para poder llegar al poder. Lo dijo abierta y públicamente. Yo iba a referirme exactamente a las entrevistas que ha dado Gustavo Bolívar en los últimos días, como plataforma a su lanzamiento al interior de la consulta de la izquierda. Y fíjese que Gustavo Bolívar sigue hablando peor de la canciller Laura Saravia que del mismo Armando Benedetti. O sea, toma distancia totalmente de ella, con lo cual pues se ratifica que estos dos personajes, tanto el ministro del Interior como la canciller, nunca han sido bien vistos en las huestes petristas y se sienten que usurpan un lugar privilegiado que deberían ocupar otras personas. Pero a la gente de a pie, a la gente del común, esto en cambio lo distrae. Yo no siento que haya como un daño a la imagen del gobierno con esto. La gente no entiende, no lo vincula al gobierno. Exacto, sino que la gente se distrae con esto y se distrae de los problemas reales, que es mi gran frustración, que cuando están pasando cosas tan graves en seguridad, como lo mencionaba Alberto hace unos minutos, en seguridad, que los secuestros están disparados, que el presidente no hace una mención del secuestro del niño en el Valle del Cauca y por el contrario empieza a tomar retaliaciones políticas con la gobernadora, que la discusión entre el ELN y el gobierno tomando partido por las disidencias de la FARC empieza además a tener consecuencias en Venezuela, porque todo esto de Venezuela obedece a lo que está pasando ahí en el Catatumbo, interpreto yo. Y sobre estos temas que sí le hacen daño a la gente, no hay una sola mención por parte del gobierno. O sea, por un lado está el sofisma de la consulta, que no tiene ningún asidero ni ninguna legitimidad, como lo señalaban los senadores, y por otro lado está esta pelotera de que además lo único que evidencia es corrupción en la gente más cercana del presidente, porque es que todos estos ataques en redes sociales, por más de que pretendan ser enigmáticos y que pretendan terminar en pregunta, en respuesta, de lo que hablan es de platas que se han perdido en el Estado, como la de Carlos Ramón. También está, porque ese es el otro alfil, el tercero, mañana que también irá imputación está de metido. cargos el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Otra pata de la corrupción, Andrés. Y yo lo que me pregunto, Ricardo, es si en 2026 la decisión de estos sectores de la izquierda, progresistas, etcétera, como los quiera llamar, va a ser repetir esta estrategia, va a ser volver a vender el alma al diablo para volver a acceder al poder, que es una estrategia que, como ustedes lo mencionaban ahora, incluso gente
que hizo carrera como activistas contra la corrupción como Gustavo Bolívar, ahora lo está reconociendo y de alguna manera casi reconociendo que era una estrategia necesaria, más o menos que en Colombia no se gana si no se busca una alianza con esos sectores. Pero efectivamente hay molestia en unos grupos, no sé si sean mayoritarios, no sé si sean minoritarios, de la izquierda y de los sectores progresistas con que se tenga que hacer esto, porque además esto, un punto en el que yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba oyendo en la discusión, es que yo creo que esto sí le ha hecho daño al gobierno. Lo que pasa es que ya se lo hizo porque estos escándalos empezaron muy, muy rápidamente, empezaron de manera muy fuerte desde muy temprano el gobierno. Ya hay un daño hecho, digamos, daño adicional tal vez no se hace, pero si el gobierno hubiera mantenido una imagen de excepcionalidad histórica, digamos, de legitimidad moral, probablemente habría podido sacar adelante muchas de sus políticas, pero muy rápidamente quedó desacreditado y sigue quedando desacreditado con estas cosas. Mi pregunta es, ¿van a repetir la estrategia? Porque mire que ya hay gente, como por ejemplo, el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, que ha sido muy, muy, muy fuertemente vocero de la idea de que esto no se puede repetir y que esto estuvo mal, lo que él llama el roibenedetismo. Y según entiendo, está también explorando ahora una aspiración o una preaspiración. Quiere lanzarse a la presidencia. 8:31 minutos. Aurelio. Sí, Ricardo, como decía un amigo mío, Raúl Arroyave, que ya murió, aquí la patada más bajita está en la nuca, ¿no? Eso es realmente lo que uno está viendo. Ahora, yo no sé si eso tenga efectos en mi opinión o no. Seguramente no lo tiene. Pero sí tiene un efecto adentro del gobierno. Es decir, la afectación para el funcionamiento armónico de las distintas ramas del Poder Ejecutivo, pues por supuesto tiene un efecto. Es que aquí está enfrentado el ministro del Interior con la canciller de la República. Es decir, no es una cosa menor lo que está pasando. Aquí no están enfrentados unos funcionarios, digamos, de segundo orden, sino dos funcionarios del más alto nivel. El uno tiene que ver con toda la política interior y la otra tiene que ver con toda la política exterior. Esto realmente lo que está pasando es grave y pareciera que Petro hubiera asumido la actitud del proverbio chino, sentarse a mirar mientras los tigres se despedazan en la pradera. Pareciera que esa fuera la actitud de Petro, que yo creo que es la más condenable de todas. Es decir, mientras el país ve este espectáculo, pero sobre todo mientras se lesionan entre sí ramas del Poder Ejecutivo tan importantes, el presidente mirando, el presidente no toma partido. Aquí el problema ni siquiera es de Saravia y de Benedetti, ni de las picardías de las que se acusen unos con otros, ni de los abogados que intervengan para uno u otro caso entre bufetes de abogados. No, aquí el problema principal es de Petro, que tiene un gobierno funcionando de una manera que, por decirlo más generosa, es totalmente irregular y totalmente disfuncional. O sea, estamos frente a un gobierno disfuncional donde el presidente disfuncional permite que actúe y opere de esa forma. 8:32 minutos, ya regresamos.